Al set de Bravísimo llega un hombre seductor, un actor que a lo largo de su trayectoria artística y con la versatilidad que lo caracteriza, ha interpretado varios personajes inolvidables. Parece que yo tengo parte de responsabilidad en eso porque no los conté bien. No sé, muchachos, muchas gracias por haberme advertido que Haider no estaba, ¿no? Con él y durante varios años fuimos los alumnos más aplicados en Francisco el Matemático. Nos reímos con las ocurrencias de Mario Calderón en Yo soy Betty la Fea y nos enamoramos de Pato, el esposo ejemplar del último matrimonio feliz. Oye, mi amor, ¿qué te pasa? ¿Estás pálido? No, ya estoy mejor. ¿Seguro? Sí. Hoy recibimos en nuestro set al protagonista de tan diferentes y variados personajes, un verdadero galán de telenovela, bravísimo para Ricardo Vélez. ¡Bravo! ¡Es un galán, hombre! ¡Es un galán! ¿Qué tal esa entrada magistral? Fabulosa, la profesor? entrada que siempre he soñado Sí. para una entrevista, claro. Sí, claro. esa era la entrada ideal. No, divina. Fue muy Pesa- conmovedor lo que hicieron. ¿Sí te Fue gustó? lindo, fue lindo. Creo que es la primera vez que he llorado en televisión en mi vida. Yo también lloré detrás de cámaras, estaba como... ¿Lloraste? Sí, Un poquito. sí, sí. Ricardo, ¿cuesta ese mote de galán, ese peso de decir, hombre, eres el galán, el centro de la... o no, se toma a la ligera? Yo no me he enterado mucho de eso. Yo como que no me he enterado que soy galán. Yo pensé que era más bien gañán que otra cosa. Pero el Francisco Matemático era Sí, él. Sí, que era, decía a todas las estudiantes, sí, ¿no? sí, era el profe. Pero era un profe, un galán mucho más relajado, digamos, con menos pose, con menos, no sé, altura, alcurnia, pechos, bíceps, tórax, en fin, todo eso. Era un galán muy cotidiano, ¿no? Sí, muy aterrizadillo, real. sí. Muy Y yo creo que el éxito de eso fue como eso, que estuviera muy aterrizado, que fuera como muy creíble, como muy relajado también. Y el tipo también hablaba como del fondo de su alma, es decir, tenía una expresión muy... como muy genuina, muy verdadera, y no era como esos textos que uno tiene que decir a veces, ¿no? Y todo, la ceja levantada y todo eso. Cuando tú veías novelas, cuando eras niño, adolescente, veías novelas, ¿cuál era el galán que tú veías? El galán de la época. De Sí, esa época sí. había varios galanes. Me acuerdo, Ronald Ayazo era, pero sí, tuvo galán. Era un galán. Claro. Julio César Luna. Julio César Luna. Tremendo galán, ¿no? Sí, También. con su vozarrón y su cosa, sí. Claro, además tremendo. que hablaba argentino. Hablaba argentino y todo, Sí, una la cosa llevaba muy, un poco muy también. seductora. Canales internacionales venezolanos, como Víctor Cámara, Carlos Mata. Yo me acuerdo, había uno, José Bardina. ¿se José acuerda? Bardina. José Bardina. Claro. Uy, no fuimos Lupi- lejos. Sacó la cédula. Cuando, ya. sí, no, y la sacamos. Cuando Lupita Ferrer era una niña. Lupita Ferrer, yo la cargué en mis brazos. Lupita Lupita Ferrer. El No, galán, eso fue, era cambi- histórico, el galán sí. fue cambiando y lo que tú dices es cierto, porque al principio era un galán posudo, un galán Sí. enigmático, de voz gruesa. Sí. ¿Y cómo fue mutando a ese galán cotidiano, más real, más de carne y hueso? Yo creo que ese fue como el gran aporte de la televisión aquí en Colombia, fue como que fue aterrizando un poco esos dramatizados, haciéndolos menos dramáticos y acercándolos un poco a la realidad, como a la cotidianidad, y ahí como que aparecemos personitas como yo, por ejemplo. Pepe Sánchez tuvo que ver en eso. Ese Yo gran sí creo, director que sí. empezó a decir, "Ey, un momentico, Uy, salgámonos Pepe, de ese fantástico, cartón". realmente. Mi primer personaje protagónico fue dirigido por Pepe, y yo le agradezco muchísimo. ¿Cuento del domingo? Cuento del domingo, yo estaba formándome en el teatro, y entonces yo tenía esos vicios del teatro que uno no le cambia ni una coma pues a nada, porque son textos que hay que respetar, y lo primero que me dijo Pepito fue, no, Chino, elabore esta vaina y usted apropiese desde su discurso, de su personaje, y eche para adelante, pero usted mismo tiene que buscar la expresión de su personaje. Entonces no era como... Martín Alberta, te estoy diciendo que, sino que realmente uno tenía que acercarlo a uno mismo, y eso fue un proceso chévere, digamos, como de encontrarle como la verdad a esos personajes. Pero creo que el teatro también le da como ese matiz especial al tema de prepararse de otra manera y no buscar llegar a ser galán sí o sí. Es como esa escuela que se va adquiriendo. ¿Cuánto tiempo hiciste tú de teatro, Ricardo? Pues yo hice la escuela, que fueron 4 años. Es que yo arranqué, yo estaba en la mitad de la escuela cuando me ofrecieron un personajote grandísimo, que entre otras yo lo empecé a ver al aire y me vi tan mal que ¿De dije, yo verdad? me tengo que ir del país. Y efectivamente me fui del país. ¿Cuál era, Ricardo? En el cuento del domingo que mencionaba ¿Sí? Marcelo, sí, y yo veía eso al aire y yo decía, pucha, ¿yo cómo soy de malo? De verdad. puede Yo sabía que ser. yo tenía sospechas que yo era malo, pero no tan malo. Realmente verme al aire era como una experiencia ¿O nefasta. te daba látigo muy duro? No, me daba también? palo, siempre me daba palo, pero yo sentí que estaba muy biche como para que me soltara una cosa como tan grande, y que te necesitaba, fuiste? y me fui 10 años, yo me
yo me abrí el parche. Te fuiste a París, te fuiste Sí, a Francia. a Francia, a ¿Qué Londres. en escuela fin. encontraste allá? ¿Qué tipo de actuación? Fue maravilloso porque en París yo llegué a ser parte de un grupo, de un colectivo de teatro que trabajamos con máscaras y con marionetas, era teatro físico y en donde, digamos, un galán con una máscara, pues deja de ser galán, su rostro desaparece detrás de una máscara y uno aprende como ciertos principios de la actuación, manejo de la energía, en fin, otras cosas y aprende a usar más el cuerpo realmente, porque uno en televisión, ustedes lo saben igual que yo, uno maneja, es como esto aquí, los ojos y de aquí para arriba. Y en el teatro uno como que aprende, es como que la expresión se da con todo el cuerpo. Esto es otra escuela muy chévere, también hice mimo, en fin, mucho teatro físico, teatro de calle, teatro de guerrilla, digamos, de llegar a un sitio, poner un telón, sacar los muñecos, desaparecer porque llegaban los controladores del metro y tocaba hacer todo era eso. ilegal la cosa. Era un poquito legal, era claro. ¿Y te ganabas tu plata con eso? Yo viví 2 años de hacer marionetas en el metro en París y después mi llegada a Londres fue de hacer mimo. Yo nunca he hecho mimo, pero tenía amigos mimos muy buenos. Y dije, yo los fusilo aquí, les copio, y me boté al agua. Y era una gimnasia tremenda, una gimnasia de enfrentarse al público durante horas y horas. ¿Cuándo dijiste, ya debo volver a Colombia? ¿O te llamaron por un personaje? Un poco las dos, un poco coincidió. Yo ya empecé a sentir como la nostalgia del sancocho, etcétera. Yo dije, Ajá, y sí. los afectos Uno critica también. tanto a los futbolistas y cuando lo vive uno también lo Sí, extraña. no, es que- Los friolitos de la mamá. Sí, no, y los afectos de la mamá y que uno le den el pechiche y todo eso, al cabo de los años uno le empieza a hacer mucha falta. A mí me empezó a hacer mucha falta. Y a los 8 años de estar viviendo por fuera, yo dije, venga, mi carrera tiene que ver con lo que soy, con la cultura, de lo que estoy hecho. Y dije, pues eso de lo que estoy hecho es en mi país, es en Colombia. Entonces decidí regresar y así fue la cosa. A Y todos, nos ha otra pasado, a todos nos ha pasado, Moniquita, que hay producciones exitosas, pero hay Sí. otras que no lo son tanto. Y Sí. es necesario pasar por ese Sí. aparente fracaso. Sí. Hechizo, Perfume y Agonía, La Elegida, todas fracasaron y en un momento vos dijiste, uy, ¿será que el cuervo y yo? Pues yo, productora por donde pasaba la quebraba. No, De verdad, fue una hechizo. locura. Sí, 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 sí. Hechizo. Perfume y Agonía y Sí. La Elegida. Y la Se Eso fue acabaron a otra productora. Colombiana de Televisión, GES, Punch, no sé qué otra. Por donde yo pasaba, eso iban quebrando y la ciudad dando toteadas. Y dije, "Pues, pucha, pero qué espaldita la mía". Pero yo me tenía un poquito de fe, yo pensaba que eso era coyuntural y que, en fin, o sea, había que esperar. Ahí es donde aparece Francisco. Ricardo. Antes aparece Betty. Uy, Sí, Betty fue un batacazo así claro. brutal, pues eso sí. ¿Y el casting de Betty? ¿Era para ti o fue complicado? ¿Cómo fue El eso? casting de Betty, yo creo que era para mí. O sea, yo hice casi con Jorge Enrique, pues ya tenía ese personaje de Don Armando, ya lo tenía en la talega. Y entonces yo entré, había una situación muy clara y era todo improvisado. Era que, Ahí vemos ¿qué las pasaba imágenes. después de que Betty y Armando tenían su noche de amor? ¿Qué pasaba el día después? Y Armando te lo contaba como confidente. Claro. Esa era la escena Esa que era la tenías que escena. hacer. Y entonces yo antes de entrar, muy poquito antes de entrar, oí la canción de los fabulosos Cadillac, Matador. Y yo dije, por aquí entro. Y entonces empecé, Matador. Y así entré a la ¿La escena. montaste horrible? Montándose y empecé a bailarle, a hacerle monerías y y salió una escena maravillosa, todo el mundo era revolcado por el piso de la risa doblado y bueno, ahí me dieron el personaje. Y Mario Calderón empezó a aparecer, empezó a ganar un carácter, un carisma que en algún momento como que empezó a robar la atención. Yo vi como en 30, 40 capítulos donde Mario Calderón era como el centro, era el tipo conquistador, todas se morían por él y pasaron cosas con ese personaje. Era la época de las vacas gordas. Nunca me volvió a ocurrir. Pero fue curioso porque con ese personaje yo arranqué y yo me sentí un poquito perdido. Y yo hablé con el director, con Mario Rivero, y le dije, Mario, no estoy encontrando mi humor, el humor de mi persona, no lo estoy encontrando, necesito encontrarlo. E incluso fui a hablar con Fernando Gaitán y le dije, "Vea, le ofrezco mi cabeza, si quieres saque el personaje porque no lo estoy encontrando". Y el man me dijo, no, ofrezco, venga, y hablemos con Mario y tal. Y fue maravilloso porque después Mario me soltó el personaje y yo llegaba, lo hicimos pues muchos, hicimos eso, de llegar con chistes, con no sé qué, con apuntes, con cosas nuevas que le metíamos al personaje, le estábamos buscando nuestro propio humor. Y eso fue maravilloso porque nos dio carta blanca para crear. Y Tenía un Mario, manejo de cuerpo, tenía una postura ese particular. Sí, ¿Y qué fue tal que en divertido. este momento es la novela más vista en RCN? Ah, sí, de qué locura. todo el canal, Sí, la repetición de Betty. Sí. Es increíble. Algo bueno tiene que tener esa Sí, novela. Pues. algo bueno que tiene que Sí, tener sí, sí. y sobre todo que
según siento, no le apostaba mucho. Decían, inclusive los mexicanos vinieron y dijeron, ustedes están locos, o sea, Sí, no, va a no. tener una protagonista fea. Así lo Sí, sí, dijeron. Así lo dijeron, están locos. ¿De o sea, verdad? De verdad. De verdad, Se verdad. enloquecieron. Y entonces todos estaban como que la expectativa, ¿qué va a pasar aquí? Sí, sí, ¿cierto? sí. No, realmente no daban 3 pesos por la novela. Y nos dijo Juan Uribe, no, estos son muchachos, por favor, negocien pasito. Esto es una cosa que es un experimento. Y nosotros Vamos de efectivamente menos a negociamos más. pasitico. Y al cabo del tiempo, oiga, un momento. Vamos a renegociar. Negociamos esta vaina Esto, porque... esto tiene 50 puntos de rating. Sí, renegociamos un poquito porque realmente se nos Bien, pues creció el enano. mientras hablamos, vamos a seguir conversando de los protagónicos. Después entonces vino, ahora sí, Francisco. Ay, sí, bueno, Sí, Francisco. pero ¿Qué? antes ¿Qué? hay amigas que lo quieren saber. Ya vienen. ¿No? vienen ¿Hay en amigas? un ratito. Amigas. No No, me ya engañen, casi, ya no me casi. engañen, hombre. ¿Dónde están? No, estaba en un buen momento y tú decides renunciar, Ricardo. Yo renuncié, sí. ¿Por qué? Porque me salió yo me presenté, o sea, mi novia en ese momento vivía en Inglaterra, en Londres, y yo fui allá y teníamos pues como la ilusión pues, de estar juntos, porque estábamos muy separados. Yo me presenté a una escuela de teatro para una maestría en dirección de teatro. Y era muy complicado pasar, y yo pasé, eran 300, no sé, 400 para 6 cupos. Y yo pasé y dije, no, pues, o sea, ante eso yo tengo que hacer algo. Y entonces yo me fui, yo renuncié a Francisco y dije, no, y quiero probar también con el tema de la dirección en teatro, en particular en teatro. Y allá, pues, esa fue la razón por la cual yo renuncié. Y dejaste ese hueco y todo. Y Dios dejé eso mío. botado y ya me fui. Tenía que entrar un nuevo Francisco. Sí, eso fue como ¿Y los ahí James quién Bond, entró? más o menos. Sí, sí. Ahí entró Alejandro Martínez. Alejandro Martínez. Ay, Alejandro, claro. Alejo. Como la saga de James Bond. Sí, ¿Quién va a ser fuéramos Francisco? Sí. Yo era como Roger Moore, más o menos. Sí, va a ser Roger Moore. Sean Connery no. No, Roger yo por ahí no. Moore. Yo hubiera querido, pero y, no. y era Alejandro Roger era Timothy Dalton. Moore. Sí, algo así. El último matrimonio feliz. Qué Fue muy buena bonita. serie. Patricio, Pato. Muy bonita serie. Muy bonita, muy humana. Y yo tuve la gran fortuna de trabajar con una actriz como Aleja Borrero, Alejandra, que es gran amiga, entrañable. Y logramos desarrollar algo que era como un erotismo en una pareja madura. Y para hacer eso, realmente para hacer la exploración, porque eso tenía que ver con el tema de la novela, porque acuérdense que ella tenía una mastectomía, etcétera. Entonces, pues se necesitaba alguien, una persona con la cual uno pueda tener, o sea, tenga toda la confianza del mundo. Claro, para toda la poder- confianza y una actriz que realmente vaya un poco más allá de, digamos, de los estándares televisivos que se manejan, en fin. Y con Aleja logramos, creo yo, construir una relación muy interesante, muy del corazón, realmente. Fíjate que no muy- tienes tan mala espalda, porque a partir de Betty, Francisco, el matrimonio, barrieron los premios. No, la llegaron cosa los- se compuso, efectivamente, sí. se compuso muchísimo. Sí. Tuve una pasada por Los Reyes, que también tuvo muy buena... De eso vamos a hablar ahorita. Sí. Ah, Vamos a dejarlo como le gusta a Mónica, bueno, en punta. en puntica. Le fascina.